Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, ya vamos a comenzar la actividad. Eh, de nuevo, pues muchas gracias a todos y a todas por participar, por estar con nosotros acá. Ya está con nosotros Alejandra y Mariana para comenzar la actividad. Eh, primeramente, pues a quienes nos siguen tanto acá en Zoom como en Facebook Live, muchas gracias por sacar un ratito para participar de nuestras actividades. La Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oriamuno es un espacio crítico de reflexión social que pertenece a la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus Local San Carlos, eh, que realiza cada mes, eh, dentro de sus periodos lectivos, actividades como charlas, conversatorios, mesas redondas, y que en este caso, ¿verdad? Con la virtualidad, webinarios también, ¿verdad? Entre otros. El día de hoy tenemos la tercer charla de este semestre, el conversatorio titulado Crisis y Justicia Climática, reflexiones desde el movimiento ecologista. Contamos con la participación de Mariana Porras y de Alejandra Porras, pertenecientes a la organización ecologista Coecoseiba. La crisis ambiental es uno de los ejes de la Cátedra de Realidad Nacional de Yolanda Oriamuno, es uno de los dos temas que más nos interesan. Eh, existen muchos temas que son coyunturales, muchos temas que surgen y que discutimos y abordamos en la cátedra, y hay temas que son profundamente estructurales en nuestra sociedad, ¿verdad? El daño ambiental, el deterioro ambiental, es parte del sistema económico en el que vivimos. Por lo tanto, la crítica y la reflexión a este es siempre presente y siempre imperiosa. Y en el caso de la actualidad, ante la crisis del COVID-19 y las afectaciones económicas que genera, se vuelve doblemente importante reflexionar sobre el medio ambiente, dado que las exigencias de un crecimiento económico veloz y voraz para salir de esta crisis, pues pasa, ¿verdad?, por utilizar el medio ambiente como moneda de cambio. Ahora lo hemos visto en algunas apelaciones de colegios profesionales para la minería, y de grupos también universitarios para llevar la minería, hablando de que esto no pasa de la crisis y tal. Entonces es muy importante, pues, reflexionar y problematizar acerca de justicia ambiental. Entonces, pues yo le agradezco mucho a Mariana, y mucho a Alejandra también por, pues, brindarnos este espacio, ¿verdad? La charla pues va a ser como las anteriores, hay un espacio de exposición para Alejandra y para Mariana, pues digamos unos 30 minutos cada una, y después vendrá el periodo de preguntas, las cuales lo pueden hacer por medio del chat de Zoom, por medio de la opción de micrófono en el periodo de preguntas, o quienes nos estén siguiendo por Facebook Live, en la sección de comentarios yo estaré anotando las preguntas, y en el periodo de preguntas pues las transmitiré a, eh, a nuestras invitadas de hoy. Entonces, pues, sin más que agregar, pues, agradecerle nuevamente a todos y a todas por estar con nosotros, y a Alejandra y a Mariana por este espacio, a quienes les doy el pase. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a acomodar aquí con la presentación. Ok, ¿nos escuchamos bien? ¿Me escucho bien? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Como decía Benjamín, bueno, nosotras somos parte de Coecoseiba. Coecoseiba es una organización ecologista que tiene aproximadamente 19 años desde su creación, y trabajamos una diversidad de temas ambientales que pasan por el tema de bosques, por el tema de biodiversidad, el tema de cambio climático,
Nos enfocamos también mucho, enfocamos mucho nuestro trabajo a acompañar procesos territoriales en comunidades o con comunidades campesinas y comunidades indígenas a nivel nacional. En distintos temas, también somos parte de la FECON, que es la Federación Ecologista Costarricense, y también somos parte de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Entonces tenemos como varios ámbitos de trabajo, pero nuestra organización es Coecoseiba. Y realmente agradecemos este espacio porque tomando incluso en cuenta el contexto en el que estamos ahorita, es muy importante conversar, reflexionar sobre el tema de la crisis climática y un poco el rumbo que estamos tomando y en estos temas. Y también lo menciono tomando en cuenta que ahorita estamos en una crisis sanitaria importante con el tema del COVID y la crisis climática pues también se las trae y a veces no somos como muy empáticos cuando hablamos del COVID, incluso nos hemos suavizado un toque con las medidas, tal vez ya no respetamos burbujas porque ya creemos como que no es con nosotros, que no nos va a afectar cuando no es así. Y un poco en ese sentido también pasa con el tema de cambio climático. A veces pensamos que no es con nosotros, que pasa como en otros lugares y realmente nos va a llegar a afectar a cada uno y a cada una. Y tomando en cuenta además que el tiempo se nos está cortando y en este sentido las acciones realmente son urgentes. Entonces quería mencionar eso inicialmente. Un poco como entrando en el tema sobre a que nos convocaron, que tiene que ver con el cambio climático, que en este sentido se refiere a un drástico incremento en la temperatura superficial de la Tierra que ha venido ocurriendo durante las últimas décadas debido al rápido aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Aquí vemos un ejemplo en imágenes, es simplemente como ilustrativo, donde vemos, por ejemplo, en un momento cómo estaba la Tierra respecto al incremento de las temperaturas, que no era tan alto, a como vemos en la imagen de la izquierda, donde ya vemos que el incremento de la temperatura superficial de la Tierra ha aumentado y lo podemos ver a nivel ilustrativo, y eso es muy importante ver cómo se está como moviendo el tema de la temperatura en el planeta. Esta es una imagen que seguramente la vemos incluso cuando estamos en la escuela o en el colegio. La vemos en muchas publicaciones que tienen que ver que es cómo se calienta la tierra. Y aunque a veces la vemos, nos la ponen a estudiar en cursos, pues no le prestamos la atención que debemos prestarle. Y sí es muy importante entender cómo es que se está dando ese fenómeno de calentamiento de la tierra. Y lo que se nos explica en la imagen un poco es que, bueno, o por lo menos lo que debiéramos entender de esta imagen es que la radiación lumínica que nos llega precedente del Sol, una parte que llega precedente del Sol y entra a la Tierra, una parte es absorbida por la Tierra, mientras que otra parte es reflejada en forma de rayos infrarrojos en este sentido. Una parte de la radiación infrarroja, a su vez, es retenida en la Tierra por los gases que conforman la atmósfera y esto lo que ha permitido es que la Tierra pues mantenga la temperatura, que mantenga una temperatura adecuada para la vida, mientras que otra parte de esos rayos infrarrojos sale y se escapa al espacio exterior. En este sentido, al incrementarse la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, compuestos principalmente por productos y subproductos de la combustión derivadas del petróleo, se incrementa la cantidad de radiación infrarroja absorbida y lo que causa es que haya un aumento de la temperatura. Entonces, más o menos eso es lo que queríamos recordar, digamos, cómo es que se hace calentamiento en la Tierra. Bueno, aquí en la imagen sí es muy importante decir que muchos de esos gases que hay en la Tierra además son producidas por ciertas actividades, como es la actividad industrial, que emite muchísimas emisiones al aire y que estos aires a generarse como en la atmósfera, como ya vemos que se está haciendo una capa que no permite que todos esos gases salgan, lo que está haciendo es como un calentamiento importante. Además, hoy hay otras actividades que también ahorita la vamos a ver que tiene que ver con los gases que emiten el transporte,
que también tiene cierta responsabilidad sobre el comportamiento que se está dando en la Tierra. Esta filmina es muy importante que tiene que ver con las emisiones globales de gases de efectos invernaderos por sectores. Eso también es muy importante tenerlo claro porque incluso con estos datos que vemos esta filmina es que se toman decisiones tanto a nivel internacional y a nivel nacional cuando hablamos de construcción de política pública. Por ejemplo, lo que se ha hecho en Costa Rica es un poco dando respuesta a esas actividades que emiten más gases de efecto invernadero. Aquí, por ejemplo, vemos que la generación de energía eléctrica es responsable de un 25% de esos gases de efecto invernadero. Entonces, por lo tanto, es una de las actividades a las que se les debe poner pues mayor atención. Eso sin dejar de lado otro tipo de actividades que también emiten bastante gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la industria, que a la hora en su sistema de producción genera muchísimos gases de efecto invernadero. Estamos hablando que es responsable de un 21% y aún así mucho más la explotación de madera y la explotación agrícola, que incluso si lo vemos a nivel nacional, Costa Rica en los 80 pues decidió modificar mucho sus sistemas de producción. Bueno, dijo, bueno, el sector ganadero produce muchos gases de efecto invernadero, entonces empezó un proceso de reconversión, por eso hablamos mucho que Costa Rica empezó a dirigir sus propuestas a nivel de política pública en lo que tenía que ver en conservación, porque veíamos que lo que estábamos haciendo estaba generando muchos gases de efecto invernadero. Entonces, a partir como de esta información es que se toman muchas de las decisiones que ahorita, conforme vayamos avanzando en la exposición, pues vamos a ver qué es lo que se hace a nivel internacional y además qué es lo que se hace a nivel nacional. Incluso aquí otro dato, por ejemplo, el tráfico de vehículos que produce un 14% de los gases de efecto invernadero. Entonces, por eso a nivel nacional hablamos muchísimo de la importancia de modificar los sistemas de transporte, o sea que no es nada amigable con el ambiente de que todos nos subamos a nuestros vehículos y encendamos el motor y nos vayamos hacia donde tengamos que ir, ya sea a la universidad o al trabajo. Eso genera un impacto y la gente no está reflexionando en ese sentido. O la importancia de tener un transporte público más eficiente, porque realmente que el que todos nos montemos a un vehículo pues genera ese impacto y deberíamos tener pues un sistema de transporte más eficiente. Eso requiere dinero, eso requiere además decisiones políticas que están mucho en discusión, pero tenemos que avanzar en eso. Entonces, en ese sentido, este gráfico es un poco hacia dónde tenemos que caminar y es hacia esas actividades que producen muchísimos gases de efecto invernadero. Entonces, aquí se ve por sectores. Bueno, nosotros por lo menos las personas, ¿cómo percibimos esos efectos de todo ese calentamiento global? Y si encendemos el televisor y vemos las noticias, todos los días mencionan algo, el tema de que aumentan las lluvias, que aumentan las sequías, todos los catástrofes climáticos, cómo están en aumento, el tema de los huracanes, de los tornados, que cada vez hay más. Entonces eso genera muchísimos impactos a nivel ambiental, genera muchos impactos a nivel cultural y a nivel social y pues más o menos un poco cómo estamos percibiendo ese tema de la crisis climática. Esta filmina que ustedes ven tal vez es mucha información que incluso después podríamos pasar esta presentación, son datos, pero volvemos a lo que mencionaba antes, los datos son sumamente importantes para poder tomar decisiones de hacia dónde tenemos que caminar con el tema de la crisis climática. Incluso en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas por el Cambio Climático es donde se genera esa información y a partir de eso es que se toman las decisiones. A veces no, decisiones no tan fuertes y tan drásticas como nosotros y nosotras pretendemos que debería ser, tomando en cuenta que estamos en una crisis global, pero son datos importantes. Por ejemplo, esta filmina nos dice que en temas del clima, el 40% de los glaciares tropicales en América Latina han desaparecido en los últimos años. Entonces, eso es un dato importante para poder tomar decisiones. De ese 40% de los glaciares tropicales, qué es lo que está pasando y además que al generarse ese fenómeno de desglaciar,
pues hay un aumento del mar y pues las personas que están más cercanas y que viven más cercanas a las costas, pues tienen impactos importantes. Entonces, nos quedamos sin glaciares, pero además genera otro montón de impactos más. Si hablamos en el tema de ciudades, aquí hay un dato bastante importante, hay más, pero por ejemplo nos dice que el 90% de las aguas residuales de los países en desarrollo, o sea, nosotros, vuelven a los ríos y lagos sin ser tratados. Incluso esta presentación que vamos a hacer hoy es muy general, pero si lográramos en otra oportunidad hablar específicamente de lo que está pasando en Costa Rica, podríamos aterrizar más esos datos a nivel nacional. Y bueno, la semana pasada y esta hemos hablado de varios temas, por ejemplo, hablamos una sobre aguas residuales y realmente es drástico y preocupante lo que hacemos en aguas residuales a nivel nacional. Esos son datos globales. Por ejemplo, si hablamos en el tema de vida silvestre, que lo podemos ver como números, pero todavía eso tiene una cadena más de impactos. Decimos que la mitad de los animales salvajes que existían en la Tierra hace 40 años han desaparecido. Y eso también hay que ponerle ojo en el sentido que la vida silvestre además tiene un rol importante en que la biodiversidad se mantenga. Por ejemplo, las abejas en Costa Rica, no sé si han visto que hay una discusión muy fuerte porque es tanto los plaguicidas que se están aplicando a nivel nacional que hay una población importante de abejas que está desapareciendo. Y si desaparece esa población de abejas, pues hay una repercusión sobre la biodiversidad. Hay productos que vamos a dejar de ver. Y eso para hablar de un tema, porque los plaguicidas, eh, pues es un tema con mucha información que podemos dar, o como decir que Costa Rica es uno de los países, aunque somos pequeños, pues utilizamos muchísimos plaguicidas por hectárea. Esto es muy importante que en este sentido que podemos decir que en el 2020, bueno, eso lo escuchamos mucho, pero en el 2020 fue el año más cálido registrado en el mundo junto con el 2016. Eso como que cada vez escuchamos más esta información, pero también si prendemos la noticia, nos dicen, por ejemplo, que bueno, dice el año pasado registró un aumento de la temperatura media de 1.5 grados respecto a la temperatura preindustrial como en el 2016. Dice, las temperaturas récord evidencian la urgencia de actuar contra el calentamiento global. Aquí habla de calentamiento global, pero yo creo que igual como lo dice la invitación, tenemos que posicionarnos en un tema de crisis climática, porque la temperatura está aumentando todos los días y estamos sobrepasando ese límite del 1.5 grados respecto a la era preindustrial. Sobre cuál es el nivel actual de acumulación de carbono en la atmósfera, que es responsable parcial de cambio climático, también es un dato muy importante. Aquí Mariana iba a mencionar un dato. Bueno, además de ver con un factor, digamos, en que se mide cómo está, digamos, evolucionando el tema del cambio en el clima, que es el aumento de la temperatura. Otro de los factores es las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, que se miden por partes por millón. Los diferentes estudios dicen que para tener un nivel, digamos, adecuado, en donde no vamos a sufrir los impactos, por lo menos tan drásticos, del cambio climático, deberíamos tener un rango de 350 partes por millón en la atmósfera. Y como ven en el gráfico, actualmente estamos en un poquito más de 415 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, eso es impactante porque también podemos ver en el gráfico que año con año este número sube. O sea, en lugar de bajar, esto ha ido subiendo. Y eso demuestra un poco, digamos, de que las acciones que hemos hecho a nivel mundial no han surtido los efectos, digamos, adecuados. O sea, que tenemos todavía que tener medidas mucho más drásticas para poder detener el avance de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, esta filmina también hay que ponerle mucho ojo, porque sí tiene mucha relevancia en el sentido de cómo, quiénes son los países que más están produciendo gases, gases de efecto invernadero.
o cuáles son los países principales de emisores de CO2. Incluso aquí podemos ver, por ejemplo, China, que es uno de los que más, los países que más emite dióxido de carbono a la atmósfera, en comparación a un país como Costa Rica. Estados Unidos también es uno de los principales emisores de dióxido de carbono y eso es importante también poner la atención en el sentido de que en los espacios de negociación internacionales, donde se decide cuáles son las estrategias a seguir para emitir reglas y decir, bueno, ya estamos sobrepasando la cantidad de dióxido de carbono que debemos emitir a la atmósfera, pues resulta que Estados Unidos no participa en esos espacios de negociación. A pesar de ser uno de los países que más emite, son de los países que pues no ha querido comprometerse. Es un poco con bueno, ahora con el gobierno de Trump. Eso fue, incluso ellos se salieron de los espacios de negociación, de varios espacios de negociación. Ahora vuelven con el gobierno de Biden. Además, pues volvieron a retomar ese compromiso de generar, de promover estrategias para disminuir, pero bueno, estamos viendo de cuáles son los países como más responsables y esto es importante también porque a nivel internacional se dice que todos somos responsables, pero hay responsabilidades diferenciadas. Respecto a los países que más contaminan, son los que más se deben de hacerse responsables de sus emisiones y pues tienen que revisar sus actividades productivas y lograr reducir sus emisiones considerablemente. Aunque no vivimos en una isla, y eso también es importante, por ejemplo, Costa Rica hace sus acciones, Estados Unidos pues hace lo que debería hacer más, pero hace lo que hace. Aunque todos hagamos acciones, al final no vivimos aislados, entonces los efectos pues va para todos. Y aún así los países que menos emiten pues menos emiten, se ven más afectados. Como les decía, claramente estas actividades tienen diferente grado de intensidad en los distintos países. Si bien la crisis climática es un problema global, no todos los países son responsables en la misma medida. Entonces, bueno, esperemos que un país como China y Estados Unidos, incluso Australia, por ejemplo, aquí vemos la India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, ojalá pues que sus compromisos crezcan para ver si logramos pues torcer un poco el avance, aunque ya también lo vamos a conversar, que no estamos avanzando como debiéramos hacerlo. Bueno, eso era un poco para ver la incidencia en los impactos. Ya vimos que hay países, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los principales emisores de gases a la atmósfera, que es uno de los que, pues, que están promoviendo que la crisis ambiental crezca más, pues son los que se ven menos impactados. En comparación con otros países, por ejemplo, como Bolivia, por poner un ejemplo, Costa Rica, además Cuba, que tal vez no son países que emiten tantos gases de efecto invernadero, pero los vemos en rojo y son los que donde se genera mayor impacto o incidencia de los impactos del efecto invernadero. Entonces hay más ciclones, hay más inundaciones, hay más catástrofes y tal vez no son los más responsables en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es un poco para hablar los espacios de discusión y convenios internacionales. Aquí es una ruta larga que empieza desde los años 70 con la Conferencia del Clima de las Naciones Unidas, donde se empieza a decir que hay un problema en la atmósfera, que el planeta se está calentando, incluso se empiezan a ver relaciones, se empiezan a estudiar los gases, se empieza a estudiar el CO2, incluso otros gases como el metano, y empieza a verse todo ese sobrecalentamiento que está pasando a nivel internacional y las relaciones con el ambiente. Entonces empiezan a reunir desde 1972, en el 92 se hace la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Ese es un hito importante, que es el primer tratado climático de las Naciones Unidas. También aclarar que estos tratados climáticos son tratados voluntarios. Los países voluntariamente llegan a esos espacios, forman parte de esos tratados climáticos y dicen, bueno, yo voluntariamente me ofrezco a nivel nacional a
acciones para reducir el cambio climático. Esto empieza desde, bueno, se da en el 92 el primer tratado de las Naciones Unidas. Y ahí se acuerdan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles, reducirlos a los niveles de 1990. Entonces se da como una ruta bastante importante. En el 97, pues empieza el protocolo de Kioto, que es como la primer ruta que se trata para ejecutar esas acciones cada uno de los países que son parte de este Tratado Climático de las Naciones Unidas. Los países acuerdan en 1997 reducir 5.2% sus emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2012, tomando en cuenta que el punto de referencia son los niveles de 1990, pues ahí es un poco las rutas que deberían, pues que se iban a trazar. Incluso si volvemos desde 1997, este protocolo de Kioto, ¿qué es lo que hace Costa Rica? Pues escuchamos los mecanismos de desarrollo limpio. Incluso en los 90 además sale Oscar Arias con Paz con la Naturaleza, y ahí empiezan como, por lo menos a nivel nacional, a caminar como en ciertas estrategias para generar estos mecanismos, que eso es una discusión también que pudiéramos dar, como ver esta ruta internacional, es cómo Costa Rica le empieza a dar respuesta. Podríamos hablar de los pagos de servicios ambientales, que ahora incluso se discute que es una nueva generación, que son los mecanismos RED. Entonces son como algunos mecanismos que por lo menos del movimiento ecologista no vemos como mecanismos efectivos, sino que más bien les llamamos como mecanismos verdes o para limpiar lo que hacen las empresas, que realmente no son buenas estrategias respecto a sus actividades productivas. Entonces, eso es un recorrido que aquí lo podemos observar. Con el protocolo de Kioto después se dice que se necesitaba una nueva ruta, porque realmente el protocolo Kioto ya había llegado como a su punto y necesitaban nuevos acuerdos más vinculantes, más fuertes, porque no se ha logrado revertir las emisiones. Entonces llegamos al 2015. Hay muchísimas cosas que pasan, ¿verdad? Pero en el 2015 se da un hito que es el Acuerdo de París, que se llama Acuerdo de París porque se firmó en París, donde se da una conferencia del clima. Y el objetivo del Acuerdo de París es un acuerdo global para reducir las emisiones y evitar que el calentamiento de la Tierra exceda a los 2 grados centígrados en relación con la era preindustrial. Aquí participan 147 jefes de Estado. En ese momento no estaba Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que Estados Unidos ya está por entrar de nuevo al acuerdo. Y bueno, aquí podríamos hablar sobre el Acuerdo de París más, pero debemos avanzar. Bueno, el Acuerdo de París, como le decía, el acuerdo es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Bueno, ahora vamos aquí a cambiar un momentito para que ya le descanse. Soy Mariana. Ahorita prendemos la cámara, es que también creemos que a veces se puede como desviar un poco la atención y lo que nos interesa ahorita es como ver como la parte de las filminas. Entonces, nada más como decía Alejandra, en el 2015 se firma el Acuerdo de París. Y pues hay muchas noticias alrededor de esto, en el sentido de que los países tienen que presentar, digamos, cuáles van a ser esas contribuciones para poder reducir la producción de gases de efecto invernadero y demás. Aquí también podríamos decir que desde el movimiento ecologista nos preocupa un poco en el sentido de que la discusión se limita un poco hasta a lo que tiene que ver con hasta cuánta temperatura podemos llegar, o sea, desde la era preindustrial que hablábamos. Ahorita estamos por lo menos en alrededor de 1.5 grados centígrados en que se ha aumentado la temperatura, que tal vez podríamos decir que no es mucho, que no es tan relevante, pero para términos de la biodiversidad y los ecosistemas,
causa un impacto bastante relevante ese aumento de la temperatura. Y ahora estamos diciendo que llegar o sea, que el máximo sean 2 grados centígrados. Entonces, desde el movimiento ecologista nos preocupa muchas veces que a veces la discusión se centra en cuánto podemos aumentar en temperatura y no más bien en en las acciones que se deben realizar. Porque realmente incluso llegar a 2 grados centígrados de temperatura causa ya un impacto que puede ser irreversible. En todas estas convenciones de cambio climático que mencionamos antes, ¿verdad? Que se realizan todos los años, hay un panel de expertos, se llama así, un panel de expertos de científicos, que las siglas es el IPCC, en donde ellos dan un estudio de cómo está básicamente aumentando los efectos del aumento de la temperatura a nivel mundial. Y el último informe decía un poco, digamos, cuáles se iban a hacer actividades que se iban a ver afectadas si llegábamos a 2 grados centígrados. Entonces ahí les recomiendo por si alguno o alguna quiere revisar esos estudios. Y realmente los impactos son bastantes a nivel mundial, como les decíamos, en efectos en fenómenos meteorológicos, pero también en la biodiversidad, incluso hasta en la agricultura, o sea, en la alimentación, etcétera. Son muchos los impactos. Aquí en este gráfico podemos ver, bueno, este cuadro más bien, podemos ver, según un estudio del 2012, cuáles son las principales fuentes de emisión en el país de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Aquí está expresado en gigatoneladas de CO2 equivalente. Eso también es algo que pueden ver en algunos lugares, que básicamente es como el CO2 equivalente tiene que ver como un promedio de los diferentes gases, porque a la atmósfera no solo el CO2, el dióxido de carbono, es que afecta, ¿verdad? La atmósfera, pero es el que más conocemos o el que más escuchamos. Sin embargo, hay otros gases, como también Alejandra mencionó, por ejemplo, el metano, el óxido nitroso, etcétera. Entonces, el CO2 equivalente es como ver como un promedio, ¿verdad? De todos estos gases contaminantes. Y entonces se determinó en ese estudio que, por ejemplo, la energía era una de las principales fuentes de emisiones en el país. Energía no solo la entendamos como energía eléctrica, energía tiene que ver también con combustibles fósiles, o sea, con lo que movemos nuestros automóviles principalmente, ya sea para vehículos privados o para vehículos de carga y todo lo demás. Y por supuesto en el país, en este caso, pues en términos de energía, tiene que ver mucho con el transporte de carga privados y de carga en ese sentido. Otro de las actividades que más se encontró que causa efectos es los residuos sólidos y por supuesto otras actividades como que tienen que ver con procesos industriales, agricultura, silvicultura y demás. Entonces, ese fue en el 2012 lo que se determinó. Como les comentábamos, está el Acuerdo de París, ¿verdad? Que se firma en el 2015, en donde dice que todos los países tienen que expresar en un documento, por decirlo de alguna manera, cuáles van a ser esas acciones que van a implementar para contribuir en la reducción de los gases de efecto invernadero. A eso se le llama las INDCs o contribuciones determinadas nacionales. Que cada país tenía que presentar. Entonces, básicamente Costa Rica, una de sus principales propuestas fue el plan de descarbonización, que como les decía, el plan de descarbonización se basa en ver cómo plantear actividades o rutas para reducir las emisiones en los sectores que ya anteriormente vimos que eran los que producían más emisiones en el país. Entonces, como vimos anteriormente, obviamente hay ejes de descarbonización para lo que tiene que ver con el transporte, ya sea liviano, el transporte público, el transporte de carga. También el tema de la energía, tener más acciones en energía renovable, edificaciones sostenibles, un sector industrial bajo en emisiones, en la gestión integral de residuos, que se determinó, como vimos en la tabla anterior, que eran uno de los principales sectores, en los sistemas agroalimentarios bajos en carbono, un modelo ganadero bajo en emisiones y también de gestión de territorios con soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, el plan de descarbonización
pretende por lo menos plantear acciones en esos 10 puntos. Obviamente también hay otras problemáticas a nivel nacional, ambientales, que bueno, ya sería como una exposición aparte para poder explicar cada una de ellas, pero rápidamente podríamos hablar de la falta de planes de ordenamiento territorial, que son muy importantes porque ahí se define, digamos, qué actividades se pueden realizar en un cantón y dónde se pueden realizar también, y otros factores más que tienen los planes de ordenamiento territorial. Otro de los problemas es el tratamiento de aguas residuales. En el país solo el 14% cuenta con alcantarillado sanitario, y un 70 y algo por ciento tiene todavía tanques sépticos. Entonces ese sí es un tema bastante importante y eso lo vemos también todos los días en las noticias cuando se habla de que, bueno, Costa Rica tiene uno de los ríos más contaminados de Centroamérica y demás. Ya es claro también, como hablábamos, un aumento en los desastres por fenómenos hidrometeorológicos, que eso además, pues, por supuesto, de pérdida de vidas, pérdida de cultivos, etcétera, pues también tiene un impacto en la economía porque también hay pérdida, digamos, o una afectación en lo que es la carretera, ¿verdad? En la parte vial, y eso tiene que haber, entonces todos los años se tiene que destinar fondos para poder solucionar los problemas que dejan atrás los fenómenos hidrometeorológicos. Es claro que también hay un deterioro de manglares por el aumento de monocultivos, que esos a su vez causan sedimentación. Hay pocos espacios públicos de calidad en San José. Y además de que están esas problemáticas, pues hay una reducción del presupuesto a instituciones que tienen que ver con el tema ambiental. Entonces, todas esas también problemáticas pues son importantes de atacar y de ver cómo se les encuentra respuesta a nivel nacional. Ahí en el Estado de la Nación también pueden encontrar mucha información al respecto. Entonces, como les mostraba anteriormente, o les mostrábamos, es claro que hay una crisis climática, que hay una problemática de que hay responsabilidades diferenciadas, o sea, hay países que emiten más que otros en ese sentido, porque tienen actividades industriales a mayor escala y mayor deforestación y demás. Que a nivel mundial hay un acuerdo para que los países digan cuáles son sus principales contribuciones a revertir ese proceso, que Costa Rica tiene su plan de descarbonización, pero también desde diferentes sectores hemos analizado, digamos, la propuesta, por ejemplo, a nivel nacional, y hemos visto que es un gran esfuerzo, pero que todavía hay muchas cosas que hacen falta y que son importantes para poder detener esa crisis climática. Y tiene que ver con, definitivamente, ya que hay una ley que prohíba la exploración y explotación petrolera. Ahorita, bueno, actualmente hay una moratoria, pero eso se puede venir abajo en cualquier momento. Incluso ya hay propuestas de recoger firmas para poder permitir la actividad petrolera en el país, con la premisa de que supuestamente entonces los combustibles fósiles van a ser mucho más baratos para nosotros y nosotras, pero ya está básicamente evidenciado a nivel mundial de que la actividad petrolera ya no da más, que es una de las principales actividades que ha contribuido en la emisión de gases de efecto invernadero. Incluso lo que se habla es entrar a otro tipo de tecnologías, a otras energías renovables. O sea, eso ya es parte del pasado, básicamente. Sin embargo, hay muchas todavía personas que piensan que esa es una solución rentable. Y bueno, y también podríamos ver las evidencias de los impactos que ha tenido la explotación, la explotación y la exploración petrolera en otros países como África y otros países incluso de Latinoamérica. También las implicaciones de gas natural, lo que se puede llamar fracking, por ejemplo, y del carbón que viene de la tierra, que eso también es un tipo de minería, que podemos ver los impactos principalmente en países de Sudamérica.
También creemos que es importante incluir más a las comunidades campesinas y pueblos indígenas para construir una visión en común. Muchas veces todos estos planes o esas políticas no se incluye, realmente no hay una participación social, no solo en la parte de las propuestas, sino también en la parte de la ejecución de esos planes. Y creemos que más bien muchas de las alternativas o de las posibles programas o actividades que podemos fortalecer ya las realizan las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, como por ejemplo los proyectos agroecológicos, el uso, cómo utilizan la biodiversidad, cómo la cuidan, etcétera. Ahí hay mucho en lo que nos pueden enseñar. También nosotros creemos que es muy importante darle mucho mayor relevancia al manejo comunitario de bosque, que eso se refiere a las regulaciones y prácticas que utilizan muchas comunidades para la conservación y el uso sustentable de los bosques. Y eso lo evidenciamos, por ejemplo, en pueblos indígenas, está claro, digamos, son en algunos territorios indígenas del país, por ejemplo, en territorio libre de Talamanca, tienen una gran parte de bosque y eso ha sido por su cosmovisión, porque para ellos es muy importante el uso sustentable de esos recursos que hay en el bosque. Y también hay muchas experiencias, por ejemplo, en comunidades campesinas que viven en territorios del INDER, en asentamientos del INDER. Ahí hay muchas también experiencias de cuidado del bosque comunitario. Em, Como les decía, también una producción de alimento bajo sistemas basados en la diversidad, el asocio de cultivo, fincas familiares, sin el uso de pesticidas o plaguicidas, también el fortalecimiento de los mercados locales. Eso a veces se menciona en las estrategias, pero no se le da el suficiente incluso financiamiento o empuje para que esto pueda ser una de las respuestas también a la crisis climática. Y por supuesto la economía solidaria, como les decía, fortalecer esos mercados locales, poder tener mayor acceso, digamos, como consumidores y consumidores a productos locales y de producción campesina e indígena, que eso además ayuda a la economía local y que ayuda a que esas personas puedan permanecer en sus tierras y no emigrar. Aunque hay muchas propuestas a nivel nacional sobre esto, creemos que todavía falta mucho más, como les decía, financiamiento y planes para que esto haya mucho más experiencias a nivel del país. Creemos que, por ejemplo, el tema de que Costa Rica se ha centrado mucho sus políticas en lo que tiene que ver con la actividad para el agronegocio o la actividad de cultivos para la exportación. Y ahí está pues el tema de la piña, que básicamente se ha incentivado mucho el cultivo de la piña, que es para un cultivo para exportar fruta, digamos, y se ha dejado de lado la producción de alimentos básicos, ¿verdad? Para la población costarricense, como son el arroz, los frijoles, el maíz. En el país ha disminuido mucho el área que se cultivaba con estos alimentos y creemos que para una soberanía alimentaria o una seguridad alimentaria es muy importante poder contar también con áreas que se cultiven lo que comemos, pues nuestra dieta básica. Ahora que también con la parte con toda esta crisis sanitaria del COVID, mucho le ha dado la mirada a ese tipo de propuestas porque vimos cómo se cerraron fronteras y eso pues ya digamos los alimentos que como les decíamos aquí en Costa Rica ya no se siembra por ejemplo tanto frijol que lo importamos principalmente de Nicaragua o China y se cierran fronteras y pues no sabemos, digamos, si puede haber un desabastecimiento de ese tipo de alimentos. En cambio, si se fomentara mucho más la siembra a nivel nacional, pues podríamos, em, si hubiera otro tipo de crisis como la que estamos viendo actualmente o incluso mucho mayor que tiene que ver con, por ejemplo, los efectos que tengan el cambio climático en la producción de alimentos, de eso, por ejemplo, que se afecte la producción de frijoles en Nicaragua, por poner un ejemplo, em,
y entonces la producción que tengan ellos sea más para consumo nacional, pues nosotros quedaríamos desabastecidos. Entonces, todas esas cosas creemos que es importante que se sigan fortaleciendo en esos planes y a veces no se visualizan de esta manera. Y por supuesto, un sistema de transporte ferroviario estatal, eso creemos también que es muy importante, tanto de pasajeros como para carga, porque el transporte de carga es uno de los principales emisores a nivel nacional. Creemos también en el tema de la energía, tiene que dar toda una discusión en ese tema. Actualmente en el país, nuestra energía para poner en términos eléctricos es producida por represas hidroeléctricas. Sin embargo, a veces nos ha dado la discusión que la energía por venir de represas hidroeléctricas o nosotros consideramos que no necesariamente es 100% limpia. O sea, toda la producción de algún tipo de energía va a tener un impacto, unos más que otros, claro está, pero no significa que por ser energía hidroeléctrica no vaya a tener un impacto. Y eso se ha visto, por ejemplo, que cuando se construye una represa hidroeléctrica, el caudal del río al final se ve disminuido considerablemente. Igualmente, pues se tiene que deforestar, hay un agua que está embalsada, que también produce gases de efecto invernadero y demás. Entonces, realmente no es como esa idea de que la energía por ser hidroeléctrica es energía limpia. Igualmente, cualquier energía, ya sea hasta la energía del sol, los paneles solares, pues también tienen su impacto, incluso la instalación de las eólicas también tiene su impacto y demás. Entonces, tiene que haber una discusión sobre cuánta energía ocupamos y cuál va a ser esa matriz energética de nuestro país, cuánto va a ser energía solar, cuánto va a ser energía eólica y para quién va a ir esa energía. Y ver la energía no como algo que solo sirva para lucrar o vender, sino que la energía es un bien común y que todos tenemos derecho, como les decía, a esa energía y decidir qué energía va a ser producida en nuestros países, porque a veces se piensa que por ser energías renovables, entonces se pueden establecer parques eólicos o parques solares y para producir energía para la industria, sin pensar, digamos, en el impacto que puede tener en el desplazamiento de comunidades y todo eso. Tal vez eso todavía no se ve tanto en el país, pero en otros países como en México, se ha visto, Colombia, etcétera, cómo ese tipo de proyectos también puede tener un impacto. Entonces, por eso creemos que la energía renovable es muy importante que sea centrado en los pueblos y que también se eliminen los obstáculos a su avance. La energía, si, como un bien común, pues no debería tener también ser privatizada, sino que todos y todas, pues, entendamos cómo utilizar esas tecnologías y que podemos producir a nivel local o a nivel nacional esa tecnología para poder tener esa energía renovable. Em, Y ya también para ir finalizando, para nosotros es muy importante que haya una transición hacia otros modelos económicos, sociales, ambientales. Bueno, ya dimos algunas ideas por ejemplo, en qué es lo que los países deberían apostar, ¿verdad? Que tiene que ver con la agroecología, la soberanía alimentaria, la energía, la soberanía energética, etcétera. Eso es lo que nosotros llamamos que tenemos que ir hacia una transición. Eso no, incluso no lo hablamos solo como movimientos ecologistas o ambientales, ya incluso el Estado está hablando de que se tiene que ir a una transición. O sea, que el modelo actual no ha dado respuesta a las problemáticas ambientales, sino que más bien las ha acelerado y entonces tenemos que ir hacia otro modelo. Y para eso, pues obviamente tenemos que pasar por una transición. Pero lo que nosotros hablamos es que esa transición debe ser una transición justa. O sea que obviamente al pasar a otro modelo de economía, a otro sistema energético y demás, pues van a haber poblaciones que se van a ver más afectados. Por poner un ejemplo, los trabajadores de la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, si un sector o cierto sector, digamos, de trabajadores se va a ver afectado, pues a nivel, digamos, gubernamental y estatal tienen que haber políticas para que esos trabajadores que realizaban cierta actividad y que ya no lo van a hacer puedan tener acceso a otro tipo de empleos dignos y de calidad. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que tiene que haber una transición, pero que esa transición se ajusta. Incluso
Bueno, nosotros somos parte de una federación que se llama Amigos de la Tierra y en Amigos de la Tierra pues hemos trabajado mucho ese tema de transición justa, pero no solo como organizaciones ambientales y ecologistas, sino también con sindicatos a nivel mundial y con organizaciones de mujeres y demás, o sea, a nivel latinoamericano y campesinas también. A nivel latinoamericano nos hemos unido con diferentes sectores que en algún momento la gente pudo pensar que no era factible, pero lo hemos hecho porque es importante que esa transición se dé de cierta manera. Obviamente también abogamos por una justicia climática. ¿Y qué es esa justicia climática? Como ya vimos, las responsabilidades son diferenciadas con respecto a la producción de esa crisis climática. Entonces, sí creemos que los países que tienen mayor responsabilidad, pues tienen que ser los que que tienen que plantearse acciones mucho más ambiciosas en términos de en cambio en su matriz energética o en su matriz productiva y que no se recargue la responsabilidad por igual a todos los países. Entonces, incluso que el financiamiento que se ocupe en países que necesiten también pues desarrollar más tecnologías para, por ejemplo, energías renovables o para combatir los impactos del cambio climático, por ejemplo, países insulares que ya están perdiendo territorio por el aumento del nivel del mar y demás. Esos países que fueron, digamos, los principales responsables de este cambio climático deberían revertir también esfuerzos y financiamiento y la transmisión de tecnologías hacia los países que se llaman menos desarrollados, pues. Y por supuesto creemos que no puede haber justicia climática sin una justicia social, ambiental y de género. Em, y que es necesario también transformar el sistema alimentario, que ya lo que hablábamos, la agroecología, la soberanía alimentaria, proteger la biodiversidad y los bosques, fortalecer la democracia, también es muy importante, y proteger los derechos humanos y de los pueblos, y construir una economía que sea redistributiva y saludable. Em, Y también es muy importante que como ciudadanos y ciudadanas pues tengamos mucho más involucramiento en la hora de que se defina política pública, de a dónde va el financiamiento, fomentar espacios donde los movimientos puedan converger y unirse, facilitar el diálogo y la construcción de alianzas y por supuesto pues seguir cuestionándonos de dónde vienen o quiénes están produciendo, como les decía, esos impactos que por supuesto que tiene que ver en la parte empresarial, ¿verdad? Transnacional tiene mucho impacto en esto. Y bueno, y dejar como ahí la espinita que solo juntas y juntos podemos hacer la realidad de la justicia climática, ambiental y social. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que queríamos dejar hoy en la presentación y pues yo creo que ya podríamos entrar a un espacio si hay preguntas o comentarios de diálogo. Vale, ¿por qué no cerrar la puerta atrás para prender la cámara? Bien, muchas gracias Mariano y Alejandra por esta presentación tan interesante, ¿verdad? Y tan clara. De hecho, pues yo le agradezco que me la envíe. Ya otro profesor me la solicitó. Entonces, pues, No sé ahí dónde. nos la pase. Abrimos ¿Dónde entonces el está? periodo de preguntas La que lo cámara. pueden hacer ya sea por el chat de Zoom, quienes están aquí en Zoom, Okay. opción de micrófono, quien así lo tenga bien, o quienes nos estén siguiendo por Facebook mediante la sección de comentarios. Una pregunta. Es que, bueno, tuve mal internet a lo largo de la sesión, pero está viendo que hacen el directo por Facebook. ¿Eso queda guardado? Sí, queda guardado y también va a estar en el canal de YouTube de la cátedra. Perfecto, gracias. Ok. Nos pregunta Yendri, tenemos la primera pregunta. Dice, buenas tardes, ¿qué propuesta presentarían para que la ciudadanía, no solo costarricense, sino a nivel mundial, para hacer conciencia sobre este tema que es de suma importancia? Nos pregunta sobre acciones para concientizar. Dice, porque si bien se sabe que la sociedad conoce sobre la situación, pero no es consciente, tal vez ignora, ¿qué propondrían para incentivar a las personas a que abran los ojos y vean la realidad?
y no lo vean como un simple problema que está ahí para generaciones futuras. Esa sería la primera pregunta que tenemos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Es bastante complicado realmente, incluso, no, no me veo, es un problema con la cámara. Es bastante complicado en el sentido que incluso si hacemos la lectura de lo que está pasando actualmente con el tema de la crisis sanitaria y la indiferencia que existe al respecto en el tema de que debemos cuidarnos y además que si rompemos burbujas pues exponemos a las personas que están con nosotros, pero aún así rompemos burbujas y no se ha logrado por más que se ha dado de distintas maneras, decirle a las personas que quédense en su casa, las personas que pueden, claramente, porque se pueden enfermar y posteriormente se pueden morir, y la gente no ha querido como respetar esas medidas mínimas. Entonces, cuando hablamos de crisis climática es igual de complejo porque las personas, hay un tema como un egoísmo interior o una indiferencia que no nos permite entender que realmente esto nos va a afectar a cada uno y a cada uno. Entonces no tenemos como una respuesta, por lo menos desde el sector ecologista, damos muchas charlas, trabajamos en las comunidades. A veces sentimos que es importante pues mostrar los impactos con ejemplos, con datos. Como les mencionaba anteriormente, estos días hemos trabajado incluso unas charlas con el tema de desechos, que es un tema que es realmente preocupante. Y dábamos datos, por ejemplo, de que más o menos el 50% de los desechos que salen de cada una de las casas es material biodegradable, no debería estar en la basura. Entonces, que hay un sistema que podría ayudar, digamos que ese 50% de desechos vuelva a la tierra, pues lo trabajamos en ese sentido, dando como ejemplos, soluciones. Lo que sí yo siento es que hay un tema de indiferencia que no sabemos cómo trabajar, digamos, cómo hacer entender a las personas y que realmente eso les va a afectar. Y a veces eso se contrapone con los mecanismos que la misma sociedad o el mismo gobierno nos da. Por ejemplo, nos dicen, bueno, usted puede, no se preocupe, usted siga andando en su carro y usted paga un ecomarchamo. Que insisto, podríamos de hablar en otra charla. O sea, lo que se genera a nivel de política pública para que las personas se sientan responsables y que están aportando un granito de arena con eso de la crisis climática. Entonces se les dice, no se preocupe, usted siga andando en su carro y usted paga un ecomarchamo, que es una postal que le pegan al carro, que usted paga un monto y ese dinero se va a áreas de conservación. El tema es que ya ni eso alcanza, o sea, ya ni eso es suficiente. O por ejemplo, qué nos presenta el Estado? Nos presenta el Banco Nacional, ya dije ya dije el banco, nos presenta la tarjeta verde. Entonces es una tarjeta de crédito que usted utiliza, entonces cierto porcentaje de esa tarjeta de crédito se va a temas de conservación, no funciona tampoco. Y ahí podríamos entrar en toda una discusión el tema de qué pasa con ese dinero, que se va a conservación, que al final es compensar, es como yo contamino, pago, como es, peco, pago y empato, es como toda una discusión. Entonces, para como no hacerlo muy largo, podría poner como un montón de ejemplos que realmente la gente piensa que están bien, pero realmente no generan mayor impacto. Y es hacer conciencia, educarnos, educar a las personas que están a nuestro alrededor. El tema de formación, nosotros trabajamos mucho el tema de formación política, de educación, creemos que es una herramienta importante, no sabemos el alcance, creemos que tenemos que ser más multiplicadores de este mensaje para que funcione. El tema del consumo nos está desbordando, o sea, nosotros somos una población nacional y mundial tan consumista que no nos importa ni siquiera qué pasa con los desechos que producimos del consumo, de las cosas que compramos. Y hay un tema de responsabilidad individual que también deberemos asumir, pero sí, digamos, bueno, esos espacios son importantes, educarnos, capacitarnos, formarnos, replicar los mensajes, exigirle más a a los gobiernos locales y a los estados a que generen mecanismos que funcionen, no lo que está planteado a nivel nacional, que podríamos profundizar más, que realmente no generan mayor impacto. Eso por ahí.
Muchas gracias. Giancarlo levantó la mano, entonces le damos la palabra. ¿Tiene una consulta, un comentario? Hola, buenas tardes. Mi pregunta diría respecto a la parte legislativa reglamentaria. No conozco muy bien del tema y quizás me podría orientar. En nuestro país existen iniciativas o el mejoramiento en cuanto a las leyes por parte hacia las industrias sobre cómo podrían mejorar, digamos, los tratamientos que se le dan a ciertos, por ejemplo, antes que el punto de las piñeras, qué insecticidas podrían utilizar, qué no podrían utilizar, cada cuánto lo podrían utilizar, o así. Y en materia de desechos, por ejemplo, hace poco estaba haciendo una investigación para un curso y me percataba pues en nuestro país no hay así como un sistema para desechos, por ejemplo, de las baterías. Es totalmente, no tenemos plantas para tratarlo ni nada, sino debemos mandarlo a Estados Unidos para que lo realicen para allá. Entonces, tenemos un sistema totalmente deficiente en ese aspecto y pues tampoco tenemos leyes para hacer que cumplan, por ejemplo, estas empresas ciertas regulaciones. No sé si en ese aspecto habrá alguna una mejoría o habrán proyectos en el cual se trate de mejorar esos aspectos. No, no se escucha. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Sí, no, que les comentaba que estábamos hablando y que estamos viviendo en una época en donde tenemos que tomar ciertas medidas por la crisis sanitaria. Entonces, Alejandra y yo somos hermanas, entonces somos como de la misma burbuja por aquello. Em, ¿Qué les iba a decir? Bueno, a nivel nacional existe mucha legislación ambiental. Tenemos la ley forestal, tenemos la ley de biodiversidad, que incluso es una ley que ha sido, que ha ganado premios a nivel internacional. Tenemos la ley para el manejo de los desechos sólidos, digamos como por ejemplo el ejemplo que ponía el compañero sobre la generación de desechos sólidos. O sea, legislación existe. En temas de cambio climático, por ejemplo, está la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Descarbonización y demás. Lo que sentimos es que, por supuesto, que existe mucha legislación, pero no en todos los casos se aplica de la mejor manera. Por ejemplo, no se aplica de la mejor manera y no toda la ciudadanía conoce también de esa legislación para poder demandar, digamos, que se aplique. Entonces, creemos que esa es una de las primero esa problemática, que no se aplica de la mejor manera. Y luego también que las instituciones públicas han sufrido recortes importantes también para poder realizar actividades o planes. Por ejemplo, el Tribunal Ambiental, que es muy importante cuando realizamos una denuncia, que son los que tienen que ir a verificar en el campo. Es una unidad muy pequeña que a veces no tiene los fondos necesarios para seguir todas las denuncias que hay a nivel ambiental. Tenemos la CETENA, que es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en donde tienen que ir los estudios, digamos, de impacto ambiental. Por ejemplo, se ha descubierto que muchas piñeras no tenían esos estudios pertinentes. Y entonces tenemos la CETENA, que también se le quiere quitar competencia, digamos, hacer como flexibilizar incluso los trámites para que las empresas tengan menos tramitología que presentar y cumplir reglamentos. Entonces, tenemos ya ese problema también de la parte de financiamiento y otra que se quiere, por supuesto, debilitar a ciertas instituciones públicas que le dan seguimiento a la legislación ambiental. Ahí en ese tema. Iba a decir como otra parte y se me fue. Pero sí, digamos, o sea, como que legislación ambiental existe, pero hay mucha problemática a la hora de poder hacer cumplir esa legislación. Ah, bueno, y también, por ejemplo, hay otros acuerdos que el país podría acceder, por ejemplo, ahorita con toda la discusión del acuerdo de Escazú, que tienen que ver que facilitar mayor participación social y demás, y todo lo que fue la parte empresarial,
dijo que eso más bien iba a afectar a las empresas, iba a afectar a la economía, cuando era totalmente falso. O sea, ya hay incluso lugares donde se desmiente esas afirmaciones que hace la empresa, en la parte empresarial, y entonces cuando queremos tener todavía mucho, ir más allá en términos de legislación, también la empresa está haciendo mucho lobby para que esa legislación se regule o se debilite. Muchas gracias, Mariana. Tenemos varias preguntas. No sé si Alejandra nos iba a decir algo sobre esta otra, pero tenemos muchas en el chat. Voy a decir 3 preguntas que son sobre diferentes temas ambientales y luego decimos otras 3. Nos pregunta Leandro Vázquez, dice que muchas gracias por la charla. ¿Y qué le parece que en un momento de la charla mencionaron que la retención de gas de agua en los proyectos de energía hidroeléctrica genera gases? ¿Cómo es que se hacen estos gases? Es una pregunta importante por el hecho de esta idea de la energía hidroeléctrica como energía. Luis Miguel Cerdas nos pregunta cuáles son las propuestas o soluciones ¿cuáles propuestas o soluciones consideran que permitirían revertir los daños ocasionados en la zona de Cruzitas y cómo prevenir la explotación ilegal por parte de los coligalleros, de modo que hoy en día continúa la presencia de explotación minera en la zona? Y una última, que las agrupé porque me parecen similares. Pregunta Tatiana Quintero, si bien son las grandes industrias las que generan la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, una de las acciones que podríamos hacer nosotros como individuos es cambiar nuestros medios de transporte. ¿Qué opinan sobre las acciones del gobierno para agilizar el acceso a la compra y uso de vehículos eléctricos? Tenemos esas 3 preguntas sobre hidroeléctricas, crucitas y vehículos eléctricos. Sí, bueno, tal vez por empezar por los vehículos eléctricos. Pues el tema del transporte tiene como varias discusiones en distintos niveles. Nosotros creemos que, bueno, que el transporte se debería colectivizar y por tanto es muy importante que se dé una discusión para invertir y promover pues el transporte público, pero eso implica que haya un mejor un mejor servicio público de transporte. Dígame, por ejemplo, donde yo vivo, tengo que caminar 20 minutos para llegar a tomar el bus y poder ir a San José. Entonces, para mí sería como más fácil pues salir y montarme un carro y no caminar 20 minutos y además que después para volverme a mi casa. O sea, es un sistema que no es efectivo realmente. Nosotros lo que creemos con el tema, bueno, que se tiene que promover ese sistema, si fuera más efectivo, pues no se nos sería como tan útil pues sacar el carro, pero mientras no sea un sistema eficiente, pues eso no va a cambiar. El problema con los carros eléctricos es que, bueno, los carros eléctricos, bueno, obviamente utilizan energía eléctrica, entonces si nosotros pensamos que la solución son los carros eléctricos, vamos a hacer que se tenga que aumentar el consumo de energía eléctrica. Y como hablamos, hay estudios que demuestran que la energía eléctrica también tiene impactos ambientales. Entonces, no es como que vamos a dejar los carros de gasolina o de diésel que generan muchos gases. Pues sí, que realmente hay que cambiarlos, pero entonces lo que pensamos es el chip a carros eléctricos. Entonces, eso que además los carros eléctricos consumen energía eléctrica y que además la energía eléctrica tiene que aumentar su producción de energía eléctrica, eso va a generar más impactos. Pero además, las calles están colapsadas, entonces cambiamos de carros de diésel a carros eléctricos y el tema del transporte en las calles no se soluciona. Costa Rica es uno de los países en América Latina donde o sea, hay más carros en comparación a países como Estados Unidos. Eso quiere decir que ya no cabemos. Entonces, o hay espacios para que la gente tenga espacios verdes que pueda caminar o vamos a llenar hasta las aceras de carros. Entonces, realmente los carros eléctricos nos vienen a solventar muchos problemas que tienen que ver con el consumo de combustibles, pero además no solventan el tema de que yo pase 5 horas en un carro eléctrico igual en la presa porque las calles van a estar igual llenas de carros. Entonces realmente es una discusión que se tiene que generar
en muchas vertientes y generar una política pública que venga a resolver el tema del transporte a nivel nacional que no se resuelven con los carros eléctricos. Van a seguir las mismas presas, las calles colapsadas, vamos a durar la misma cantidad de horas, el nivel de estrés en las personas va a seguir siendo lo mismo, aunque anden en carro de gas o en carro eléctrico, es lo mismo, digamos, ahí. Las problemáticas hay que verlas en varios niveles, no solo si consume más, uno consume más gases de efecto invernadero y otro menos. O sea, son muchas las problemáticas que al final que genera el automóvil. Además, los carros eléctricos son más caros. Supongo que serían las personas que tengan más recursos que puedan tener un carro eléctrico, pero generalmente las personas, la clase media baja, que al final, que incluso con esta crisis aumentamos un montón, pues no podemos acceder a tener un carro eléctrico. Entonces, eso pues no vendría a ser la solución el tema de los carros eléctricos. Incluso a mí me parece como un tema de clase hasta molesto, digamos, que nos pongan en la cara el tema del carro eléctrico. Y no vienen a solventar. Incluso no hay la suficiente a nivel nacional. Si quisiéramos ver otro tema, no hay suficientes estaciones de carga para cargar los carros eléctricos. Entonces tenemos que hacer inversión pública para la persona que tenga dinero pueda cargar su carrito. Si se va de viaje. O sea, hay como un montón de cosas que hay que discutir. Son muchas líneas, no solo el tema de los gases. El tema de crucitas creo que es un tema que hay que abrirlo a nivel nacional, es una discusión que hay que abrir. Incluso se nos achaca mucho el movimiento ecologista de que somos los culpables de la problemática que hay en Crucita. Eso es incluso un problema de salud pública, hay problemas económicos, hay problemas culturales que hay en la zona que hay que discutir. O sea, es una discusión más amplia que no pasa por el tema de abrir la explotación petrolera. También hay muchísimos estudios de los impactos de la actividad minera que podríamos conversar, incluso en otra charla, de los impactos que generan, que son más que incluso tendríamos a futuro que invertir cantidades enormes de dinero para poder cubrir el daño ambiental que hace la actividad minera. Entonces, a corto plazo podemos volarnos a la montaña y sacar el oro y seguramente la gente va a estar muy feliz, pero nos vamos a quedar con un problema ambiental importante que no se va a resolver. Entonces, ahorita con el tema de la pandemia se ha abierto muchísima la discusión que la solución es recargar al ambiente de la crisis. Entonces si cedemos la explotación de oro, pues entonces ya vamos a resolver muchísimas de problemáticas económicas económicas a nivel nacional y no es la solución. Entonces siempre buscamos lo más fácil y al final todo pasa por tener dinero, o sea, que no se va a solventar. Hay un tema de narcotráfico ahí importante, que pues habría que verlo en muchos sentidos, pero sí les puedo asegurar que, y eso también tenemos muchas discusiones como con colegios, digamos, bueno, el sector privado está haciendo mucha presión a nivel nacional para que eso se abra como si fuera la solución del problema cuando no lo es. ¿Cuál era la otra? Bueno, la de las represas hidroeléctricas, el tema de los gases, bueno, cuando se da cuando se retiene el agua, el embalse, sí, María, ¿los puede explicar mejor? Gracias, Ale. Sí, no, cuando se construye una represa, como les decíamos, se tiene que construir un embalse. En el embalse también se da sedimentación de residuos, de sólidos y demás. Entonces, obviamente, al estar el agua, la tierra sedimentada y todo esto, se da una descomposición mucho mayor de plantas, algas y todo lo que está en esa tierra sedimentada, que si no hubiera la represa estaría fluyendo, ¿verdad? Y entonces a la hora de darse toda esa sedimentación también se da una mayor descomposición de esos productos y entonces se liberan gases de efectos, en ese caso sería el metano, por ejemplo, que el metano es mucho más contaminante que el dióxido de carbono. En eso por una parte, por la que es la parte del embalse. Pero también, por supuesto, hay una deforestación a la hora de construir el embalse y demás. En
y en algunos casos, si la planta no está funcionando correctamente, se tiene que también utilizar petróleo para solventar esa escasez. Pero básicamente es en esa parte del embalse, en esa parte de descomposición y demás. Y también complementando lo que dice Ale de la minería, y no es que no se hayan dado propuestas para las comunidades. Obviamente, como movimiento ecologista también nos preocupamos. Hablamos en la presentación que tiene que haber justicia ambiental, justicia social, justicia económica. Y creemos que el Estado ahí tiene que dar más recursos para que puedan haber programas agroecológicos, o sea, es una zona que fue una zona de producción de frijoles muy importante en un momento y todo esto. Entonces, por supuesto que nosotros no queremos que la comunidad se quede abandonada, pero es claro que la actividad minera, pues sí, tiene muchos mayores impactos que cualquier otra actividad. No hay minera verde, si escuchan eso no es cierto. Muchas gracias. El tema de la minería y el tema del petróleo, ¿verdad? Es muy importante porque, bueno, en días recientes el Colegio de Geólogos hizo un comunicado, ¿verdad? Al respecto, ha estado muy detrás. Y para nosotros en el TEC, esa charla la tenemos muy pendiente a hacerla a futuro, por el hecho de que, pues, uno de los principales impulsores de la explotación petrolera está aquí, ¿verdad? En el TEC. Entonces, Sí. para nosotros es Creo muy que importante que esa discusión salga de aquí, del TEC también. sí. La tenemos ahí pendiente para el próximo semestre organicemos. Andrés López tiene la mano levantada. Andrés. Bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por la charla y por el tiempo. No sé si más pregunta, comentario, pero es más que todo con ver, digamos, el asunto más globalizado de la minería y explotación de otros recursos. Digamos, yo sé que Costa Rica, por ejemplo, tiene una política muy cerrada a ciertas cosas de minería y explotación de recursos naturales en general, pero al fin y al cabo somos un país que importa cosas, digamos, importa tecnología, importa materiales, importa mucho. Entonces yo siento que al final, digamos, esa oposición a la minería realmente no se está oponiendo, sino que estamos dándole esa responsabilidad a otros países que sí minan y que sí sufren esas consecuencias. Digamos que lógicamente tiene cualquier actividad minera o actividad de explotación. Entonces yo siento que como al fin y al cabo es como una burbuja del país, el no ver, digamos, que esa explotación se tiene que dar a otros países, ya que somos un país que importe, que vamos a seguir importando tecnología. Bueno, y otras materias. Es más que un comentario, pregunta, no sé. Bueno, me parece muy importante ese comentario, en realidad, porque por supuesto que no, la lucha contra la minería no es una lucha que es nacional, es una lucha mundial. O sea, hay una lucha contra la minería, por ejemplo, en países como Guatemala, en Honduras también. Entonces, no es que, por ejemplo, nosotros vamos a decir, no, aquí nos exploten oro y consumamos oro de otro lado. O sea, ese nunca ha sido, digamos, como la respuesta. Incluso más bien, muchas campañas han ido en la reducción de oro. O sea, no utilizar oro del todo, en nuestras joyerías incluso. Y ver cómo se puede crear tecnologías que no tengan que utilizar esos recursos mineros, porque efectivamente los impactos son muy, muy grandes. En realidad, de verdad, busquen documentales en YouTube que tienen que ver con la minería de oro en Guatemala y demás, y se ven que las comunidades sufren impactos no solo ambientales, sino también a nivel de salud, asesinatos también en otros países, por las comunidades luchan. Entonces, por supuesto que no estamos ajenos y ajenas a esta realidad. Incluso también, como les decía, nosotros somos parte de una federación internacional que se llama Amigos de la Tierra. En Amigos de la Tierra hay países africanos, como por ejemplo tenemos una organización en Nigeria. En Nigeria su economía se basa en el petróleo. Básicamente ellos todo su dinero lo reciben por la explotación petrolera. Entonces, claro, es muy fácil decir, ay, como ya dejemos dejar de explotar y entonces países que dependen de su economía de eso, ¿qué hacen? Entonces,
por eso es que hablamos de una transición, o sea, porque son actividades que no se pueden seguir realizando, porque son actividades altamente contaminantes que no se tienen que seguir realizando. Entonces tiene que darse una transición de esas economías a otras tipo de actividades. E incluso muchas veces cuando vemos esos países que dependen de la minería, ya sea de oro, de carbón, del fracking o del petróleo, la explotación petrolera, no son países ricos necesariamente, o sea que también todos esos beneficios, digamos, de la explotación de estos recursos se los dejan las empresas o los estados, que muchas veces también hay mucha corrupción y demás. Entonces, tampoco es que esa sea una solución a las economías locales o a las economías nacionales. Y yo creo que es muy importante ver esos ejemplos en otros países, digamos, a nivel mundial. Por supuesto que Costa Rica basa en si basamos nuestra economía en algunos productos que son contaminantes o que están perjudicando a otros lados, entonces tenemos que repensar también esas prácticas o ver cómo utilizamos otros recursos, ¿verdad? Para no seguir, que no se sigan afectando otros países. Muchas gracias. En esta línea de la transición, Alejandra López nos pregunta que cómo podríamos nosotros, como ciudadanos, individualmente, ser parte de lo que llaman la transición justa. Es decir, cuál aporte se puede empezar desde uno. Y Álvaro Rojas nos pregunta acerca dice, dentro de las principales problemáticas en el país, ¿a qué se refiere el punto de los pocos espacios públicos de calidad? ¿Qué debe cumplir un espacio público para ser considerado de calidad? Entonces, esas dos. Sí, bueno, yo creo que siempre todo va como en distintos niveles. A veces nosotros como personas individuales podemos hacer acciones, pero esas acciones tendrían un impacto mayor si tuvieran vinculación o una articulación o funcionaran más sistémicamente. Por ejemplo, si la política pública, tanto la política pública que se genera a nivel ejecutivo y legislativo, tuviera una relación incluso con las acciones que se hacen a nivel municipal. Entonces, creo que todo tiene que tener como una relación para poder ver resultados, y es muy importante los resultados. Recordemos que ahora hablábamos que la responsabilidad de todas, pero es diferenciada. Y a veces, si nos uniéramos todas los y las ciudadanas, pues podríamos ver resultados, pero eso no es así. Entonces, es muy importante exigir y ver eso a nivel de política pública. La política pública de Costa Rica va en otros sentidos. Van temas de compensación, van temas de que las empresas limpien sus actividades y se pinten de verde, pero siguen contaminando como las piñeras. Va con el tema de que nosotros conservamos, pero realmente recibimos dinero del exterior, de otros países que contaminan y nos pagan a nosotros, y nosotros decimos es como dinero con sangre, digamos. Pero también pero sí son muy importantes las actividades individuales. Pues revisar qué podemos hacer en muchos niveles con el tema del consumo, que es algo que podemos pues hacer a nivel individual. Ahora hablábamos con el tema de la formación, de la capacitación, de aliarnos en nuestras comunidades, en nuestros espacios más cercanos y ver cuáles son las acciones que podemos generar para ver impactos, ver cómo están los temas de contaminación, cuáles son los factores más fuertes, si son la contaminación en los ríos, porque un tal manejo de las aguas residuales, entonces ahí podremos hacer acciones, o el tema de los desechos, ahí podemos hacer acciones. No sé, digamos que dependiendo de nuestros espacios, podríamos revisar nuestros entornos y ver qué podemos hacer. Muy importante, bueno, el tema del compostaje, que ahora las municipalidades están promoviendo muchísimo el tema de los compostajes, y a veces escuchamos a la gente quejándose porque hace gusanos, porque hace moscas, porque bota aguas, cuando yo les digo, bueno, es que es su basura. O sea, imagínense si usted le da pereza a las moscas y los gusanos y los lixiviados que botan las composteras, imagínense las personas que tienen los rellenos sanitarios a la par. O sea, es como entender cuáles son nuestras responsabilidades y hacernos cargos de ellas, ir a las ferias del agricultor, dejar de comprar en grandes cadenas de supermercados y ayudar más a la producción local, por ejemplo, que también hay que dar discusiones. Somos conscientes de eso, que a veces también se ha hecho mucho la moda que lo local es más caro, y eso hay que discutirlo,
pero eso se puede hacer, apoyar más la economía social solidaria, por ejemplo. Entonces las respuestas son muchas que podemos hacer a nivel individual, muchísimas. A veces estamos pensando también cuando llega el último teléfono y no nos acordamos el impacto que genera el cobalto que se utiliza para hacer esa batería, digamos que tiene ese último teléfono, la última tecnología, pero también ponerse pilas y ver lo que se está haciendo a nivel de gobierno, de la parte ejecutiva y legislativa en temas de política pública a nivel municipal. Eso también es muy importante porque es también parte de nuestras responsabilidades. Y el tema de los parques públicos. No sé, espacios. Ok, y la otra pregunta que tiene que ver con lo de los espacios públicos, bueno, básicamente porque en muchas comunidades, bueno, yo crecí en Los Guido Desamparados, es una comunidad de los barrios del sur, que es una comunidad urbano marginal, y realmente ahí no hay, ya no vivo ahí, pero bueno, obviamente sigo visitando porque están mis papás, y ahí no hay ningún parque infantil, digamos, los niños y las niñas tienen que jugar en la calle. Se supone que en todos los cantones, en todos los distritos, en todas las comunidades, pues sería muy bueno que existiera un parque, digamos, donde la gente podría ir y caminar y demás. Ahora se habla mucho también de los parques urbanos, o sea, ya parques más con árboles mucho, digamos, más densos en vegetación, en las orillas de los ríos, por ejemplo, también, cómo está esa reforestación. Pero básicamente a nivel metropolitano principalmente, que es donde estamos, sí hay mucha falta de espacios públicos para poder retener recreación, porque casi todo está lleno de condominios residenciales y también carros, y casi que todas las áreas están hechas para que circulen los automóviles o para que parqueen los automóviles, y creemos que sí deberían haber muchos más espacios de recreación, más espacios verdes, que son buenos para la salud mental también. Entonces un poco ahí era como esa cuestión de que nuestras áreas están más para la industria, para la parte residencial y lo vehicular, que para la parte, digamos, de las personas. Muchas gracias, Mariana. Si le parece, hagamos, tal vez para no extenderlo demasiado, unas 3 preguntas más y creo que ya, tal vez algunos nos queden por fuera, pero se han abordado de una u otra forma. Marvin y Elizabeth nos hacen unas preguntas que van un poco en la misma línea. Nos pregunta Marvin, dice, ¿por qué si se sabe que el problema ambiental es una realidad que afecta al planeta, no se ponen medidas reales a los daños ambientales? Y habla del Tratado de París, por ejemplo, que dice que tienen esta finalidad, pero no incluyen medidas verdaderas. Y Elizabeth nos pregunta, en la misma línea, que por qué no existen multas o algo, digamos, que sea de ese carácter para reducir el consumo o la producción de gases. Y entonces van como mucho de la mano. Y nos pregunta Elizabeth, Valeria Mora, algo que pues hemos escuchado mucho, que hemos visto mucho. Esta idea dice, pregunta, ¿las medidas para contener o reducir el COVID redujeron la contaminación del aire y las emisiones? Creo que es una pregunta importante porque tenemos una idea, ¿verdad? Pero ¿qué pasará cuando vuelva, digamos, la normalidad que venga después, ¿verdad? Entonces estas dos, y a mí me gustaría pregunta que tal vez me gustaría que nos comentaran un poco más esto que ustedes mencionaron como mecanismos verdes. Bueno, vamos a ver si nos acordamos. Yo me acuerdo de la primera. Es muy interesante esa pregunta que tiene que ver con las negociaciones en los espacios internacionales. Hay varios, por ejemplo, nosotros hoy hemos mencionado el de la Cumbre Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que bueno, hablamos del Acuerdo de París porque es el último acuerdo que se firmó en el 2015. Y hay otros espacios a nivel internacional, incluso el de la FAO, que tiene que ver con temas de agricultura, por ejemplo. Está el CBD, que es el Convenio en Diversidad Biológica, que es también otro espacio importantísimo donde se discuten a nivel internacional temas de biodiversidad, que son esenciales para tomar decisiones que
que puedan revertir el daño que se ha hecho en los últimos años por la actividad industrial, las actividades distintas de los seres humanos, porque al final todos tenemos distintamente algún tipo de responsabilidad. Y algo que hemos discutido entre las organizaciones sociales, y lo hemos visto realmente porque hemos participado en espacios de discusión, en esos espacios de discusión internacional, y es que hay mucha representación, y eso es gravísimo, del sector empresarial. Incluso nosotros hablamos de cooptación empresarial de los espacios de negociación. Entonces, por ejemplo, hay muchos negociadores en esos espacios de cambio climático, de biodiversidad y de alimentación, que esos negociadores que representan a los países son representantes en sus países del sector privado, de las cámaras empresariales. Entonces, quienes nos están representando en esos espacios no necesariamente están pensando en ver cómo podemos retroceder en impactos de cambio climático, cómo podemos proteger la biodiversidad, cómo podemos solventar el tema de la alimentación, que es un problema mundial, sino que simplemente están pensando en cómo proteger la inversión. Incluso vamos a un ejemplo nacional, ahora con todo ese tema de la crisis sanitaria, que es lo que vemos, que está quiénes son los que están presionando para que no se den realmente medidas del sector privado. Entonces, es muy difícil, realmente nosotros no le tenemos mucha fe a esos espacios internacionales porque están completamente cooptados por el sector empresarial, que son las personas que están en las negociaciones. Nosotros somos por ejemplo, cuando participamos en esos espacios de negociación, vamos como el sector de la sociedad civil, donde no tenemos derecho a hablar, donde no tenemos derecho a participar en las negociaciones, no tenemos injerencia en los borradores de negociación. Entonces, el margen de maniobra que tenemos como sociedad civil en esos espacios de negociación es muy poco. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esos espacios de negociación? Si hablamos de cambio climático, de medidas voluntarias. O sea, es voluntaria las acciones que se están haciendo en cambios climáticos. Entonces puede llegar a un país como Estados Unidos, que son uno de los principales países que generan gases de efecto invernadero. Entonces dicen, bueno, yo voy a hacer esta medida y esta medida y nada más, pero realmente son medidas que no generan impactos importantes. Incluso ya hay estudios, como decía Mariana, que ahora con el Acuerdo de París, todos los países que forman parte de la convención tienen que presentar sus contribuciones nacionales determinantes, que son las INDCs. Ya los científicos dijeron que ni sumando todas las INDCs de los cientos y resto de países que participan, va a lograrse revertir o vamos a poder mantenernos en estos 2 grados. Entonces, es muy difícil, digamos, esos espacios de negociación, por lo menos desde organizaciones del movimiento social, porque ahí participan los sindicatos, movimientos de mujeres, campesinos, ecologistas. Seguimos peleando para que esos espacios sean espacios de negociaciones reales, pero lo vemos muy difícil. Incluso para no alargarme mucho, por poner otro ejemplo, ahora creo que es en junio, creo, va a haber un foro que es convocado por la FAO y el Foro Económico Mundial para hablar de la alimentación. Entonces ya sabemos que, porque ahorita hay una crisis alimentaria importante, pero entonces el Foro Económico Mundial va a ver por sus intereses, no necesariamente por los intereses de las personas comunes y silvestres, que al final tenemos que terminar en el supermercado comprando los alimentos. Y pues sí nos vamos a movilizar, bueno, no todo el mundo, pero hay muchas organizaciones y que se van a movilizar para lo que se hacen son actividades paralelas, alternativas que se llaman cuando son esos espacios de negociación internacional, para denunciar la cooptación de esos espacios de negociación, pero el tema es muy complejo y a veces sí necesitamos que haya más personas conscientes para que se unan a lo que estamos haciendo muchos del movimiento social y ver si logramos generar revertir. Sí, como para contestar las otras preguntas rápidamente, se hablaba de las multas. Bueno, ya Ale también nos mencionó, digamos, obviamente las empresas y la parte de las transnacionales inciden en esos espacios para que hayan medidas menos ambiciosas y pues también a nivel nacional hay muchos tratados de libre comercio que también restringen un poco
a veces hasta las multas, y más bien está al revés, somos multados nosotros, como por ejemplo cuando se determinó la ley, bueno, cuando se determinó que la empresa que estaba fomentando la minería en Cruzitas básicamente no había respetado la legislación nacional y se cerró el proyecto y ellos nos demandaron a nivel internacional porque hay un mecanismo por medio de los tratados de libre comercio para hacer este tipo de demandas, aunque ellos habían hecho muchas cosas mal. Entonces, lastimosamente a veces pasa eso, pero bueno, igualmente es importante seguir viendo cómo se aplica la legislación nacional, que en algunas leyes sí hay multas previstas para ciertas actividades. Y el tema de mecanismos verdes o mecanismos financieros, lo que nosotros llamamos es, por ejemplo, que son medidas que en lugar de implementar acciones reales, desvían la atención hacia otras cosas, como por ejemplo los mercados de carbono, que es con el protocolo de Kioto, que ahí lo vimos que fue un protocolo antes del Acuerdo de París, que básicamente decía que teníamos que reducir nuestras emisiones en un 5% con base a las emisiones que producíamos en 1990, y lo que en lugar de hacer acciones reales, lo que se implementó en ese momento fueron los mercados de carbono. O sea, que las industrias que no querían, digamos, cambiar su producción o reducir su producción, compraban bonos de carbono, digamos, a países que sí, qué sé yo, que estaban cuidando un bosque y demás. Entonces, eso se llama medidas de compensación, no realmente medidas reales. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, y eso es lo que creemos nosotros con el protocolo de Kioto. Más bien nunca se redujeron esas emisiones, sino más bien se aumentaron. Entonces, esos son mecanismos que ayudan un poco a que se le haga mucho más lento toda la aplicación de medidas reales. Entonces, por un poco por ahí andan como esos mecanismos, ¿verdad? Financieros o mecanismos verdes o mecanismos de compensación. Y también con lo del COVID, sí, yo venía pensando también cuando estaba haciendo la presentación que iba a salir ese tema, porque sí, efectivamente se redujeron las emisiones de gases, pero efectivamente, como decía Benjamín, no fue por una acción, digamos, que fuera voluntaria, sino fue por restricciones, porque tuvimos restricciones a la hora de circular y entonces obviamente salían menos los carros, menos gases, pero no fue por acciones voluntarias. Y yo realmente me pregunto que tal vez hubo menos reducción de emisiones, pero creo que hubo más generación de residuos sólidos en el país, en el sentido de que la gente compraba mucho más más, no sé, para estar en la casa, más alimentos para express y demás, que a veces no utilizan los envases adecuados y más bien se generaron muchos más residuos. En eso yo creo que sería importante ver, evaluar luego. Las mascarillas también, como la gente no las está haciendo la disposición final adecuada, y también mucho mayor productos abrasivos que van a las aguas residuales que hablamos ahora, y creo que también se dio un aumento en ese tipo de cosas. Entonces, eso fue lo que pasó. Básicamente nos pusieron medidas restrictivas y hicimos caso, pero no fueron por acciones voluntarias. Muchísimas gracias, Mariana, por las respuestas y por la presentación en general, también a Alejandra. Con esto ya pues llegamos al final de la actividad. No hay algunas preguntas, pero pues no se pueden abordar todas, ya sea porque ya se han mencionado, o algunas que van a ser, por ejemplo, la del acuerdo de Escazú, me la reservo para la próxima actividad que tenemos, que es Okay, buenísimo. sobre este tema. Entonces, la voy a dejar por ahí. Y pues agradecerles nuevamente por brindarnos este espacio que es tan importante, ¿verdad? Y que muchas veces en el TEC nos es un poco ajenos, ¿verdad? Estamos muy inmersos en la parte propiamente técnica, ¿verdad? Y no consideramos, pues, los aspectos que salgan de lo técnico, ¿verdad? De los aspectos sociales, los aspectos ambientales, ¿verdad? Y que para eso existe la cátedra, para brindar ese tipo de reflexión y espacio. Entonces, pues muchas gracias por enriquecerla, y que espero que nos pueda colaborar a futuro con la actividad que le mencioné sobre explotación petrolera, ahora que tenemos ahí muy en la mira. Entonces, Sí, claro. sí. Bien, muchas gracias por la invitación, y creo que sí, que la comunidad universitaria es una comunidad muy importante, digamos, para tener un cambio a nivel social. O sea, hemos trabajado mucho con las universidades en varios momentos, como organizaciones ambientales, e incluso en nuestras mismas organizaciones hay personas de la academia también que nos ayudan a ver en política pública, análisis y todo esto.
Entonces creo que también esa parte de que cuando nos graduamos no solo salimos a trabajar en ciertas cosas, sino que también podemos hacer mucha incidencia a nivel, digamos, comunitario y local y también con nuestras acciones. Muchísimas gracias de nuevo y a todos los que nos siguieron, ya sea en Zoom o en Facebook. La próxima actividad que tenemos programada es el lunes 24, es un conversatorio con Gabriela Arguedas, filósofa, bioeticista, titulado La manipulación político-religiosa del concepto de objeción de conciencia. Vamos a estar conversando sobre este concepto, que se ha manipulado para ciertos usos conservadores bastante negativos. Entonces, pues, vamos a estar conversando. Y pues muchas gracias a todos y a todas, especialmente a Mariana y Alejandra. Gracias por la invitación.